Un segundo para empezar. Como les comentaba, tenemos dos tipos de transformadores. Los transformadores que no tienen ningún tipo de pérdida eh, de potencia, donde simplemente hacen una transformación ideal de un lado para otro. Y estos, digamos, claramente no son completamente reales. Sin embargo, es la primera simplificación que podemos obtener para poder mover esa potencia del primario al secundario, dependiendo de la relación de transformación que hemos estado viendo y dependiendo también de pues la configuración que tenga el transformador. Entonces, en este caso, eso es lo que indica el acoplamiento perfecto, o sea, que no hay pérdida, simplemente un cambio de voltaje de uno a uno, de un lado para otro, perfecto, cual no es completamente ideal, pero sí, no es completamente real, pero sí va a ser una de las opciones para reducir. Entonces, como dice el documento, el transformador ideal es un transformador de cumplimiento unitario, o sea, no tiene pérdidas de entrada-salida, simplemente está haciendo una relación. Eh, Claramente los transformadores van a tener pérdidas electromagnéticas, pérdidas de temperatura, pérdidas en el núcleo, y eso va al final de cuentas a dar una, otro tipo de ejercicios que vamos a ver después, que van a ser los que nos van a permitir hacer prácticas con pérdidas. Pero lo primero es entender cómo sería sin pérdida. Entonces, el voltaje aplicado, claramente a cada uno de los bobinados va a estar relacionado al número de vueltas de ese bobinado, y entonces yo puedo hacer relaciones de transformación de una bobina a la otra. Uno sería el número de vueltas del primero y n sería el número de vueltas del segundo. Es una simplificación, ¿verdad? No necesariamente tenemos una y n vueltas, podemos tener una cierta cantidad de un lado, otra cierta cantidad del otro. Eso es lo que nos va a generar la relación de transformación, y la relación de transformación, vimos en el laboratorio la semana pasada, que la podemos usar para calcular otros valores. ¿Okay? Entonces va a estar relacionado el número de vueltas y los voltajes cuando el transformador es ideal. Uh-huh. También están relacionadas las corrientes, eso también lo vimos la semana pasada. Y aquí lo que vamos a ver, bueno, dependiendo de la relación de transformación, puede ser elevador, puede ser reductor. Claramente, entonces, eso quiere decir que la relación de transformación puede ser o mayor que uno o menor que uno. Cuando es mayor que uno es elevador, y cuando es menor que uno es reductor. Uh-huh. Y pues vamos a tener diferentes configuraciones donde podemos ir viendo, bueno, la corriente que pasa por el bobinado principal y la corriente que pasa por el bobinado secundario, y van a estar relacionadas estas corrientes con la relación de transformación y su número de vueltas. Al igual los voltajes, uh-huh, y pues van a haber configuraciones diferentes. Es simplemente la parte teórica que estoy como repasando. Ahora, ¿qué sucede con las potencias? Entonces, las potencias ahora vamos a entenderlas, porque esas potencias se van a ver reflejadas. La potencia que está de un lado se va a ver reflejada del otro lado, y ocupamos poder trasladarlas de un lado para otro. Entonces, primero tenemos la potencia en los devanados. ¿No? Recuerden que este símbolo de asterisco significa que es el conjugado, ¿verdad? Que es el negativo con el símbolo en la parte del ángulo. Entonces podemos relacionar S1 con S2, donde S1 es la potencia del primario y S2 es la potencia del secundario. Entonces podemos obtener una con la otra. Y también podemos relacionar las impedancias. Las impedancias de entrada, que sería del lado, digamos, del primario, y del secundario. ¿Sí? Entonces simplemente voy entendiendo la configuración que tiene el transformador, en donde voy a tener, digamos, una forma de empezar a agregar componentes. Ven que aquí ya tenemos una fuente primaria, una impedancia, tenemos una corriente que pasa por ahí, siempre en corriente alterna, tenemos el bobinado primario, el bobinado secundario, la relación de transformación, que es eh, cuántas vueltas tiene uno con respecto al otro, y tenemos el bobinado secundario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a entender esto. Vamos a hacer algo que se llama un reflejo. Entonces, esa es una parte de uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer. Vamos a reducir, así como estuvimos reduciendo los ejercicios de circuitos de resistencias en paralelo y de impedancias en paralelo también, aquí vamos a hacer una reducción del circuito del transformador. Entonces, vamos a obtener una impedancia reducida. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el transformador. Eso es lo que vamos a hacer de cierta forma. Siempre entendiendo lo que hemos visto, por ejemplo, con resistencias en paralelo, en donde las resistencias en paralelo, cuando hacemos un equivalente, no quiere decir que las resistencias desaparecieron, sino que estamos sacando una resistencia común que tiene el mismo comportamiento que tienen todas las que están ya ahí. Entonces es más o menos lo mismo. Vamos a hacer una reducción de ese transformador
Y vamos a utilizar un par de fórmulas que nos van a permitir reducir el transformador que está teóricamente ahí puesto y conectado, pero vamos a recortarlo y lo vamos a reducir a algo más pequeño para poder obtener valores del mismo. Vamos a utilizar esta regla. ¿Qué significa eliminar el transformador? Eliminar el transformador significa que yo paso una configuración que es como esta, donde yo tengo las dos bobinas, y yo quiero reducirla a que sea un único circuito como este. Eso lo hago utilizando la relación de transformación y fórmulas que se derivan de la misma para poder recortar y dejar un solo circuito en el cual yo puedo obtener información más sencilla. ¿Está clara esa parte? Voy a abrir el chat igual para que tengan por ahí. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer reducción? Vamos a utilizar estas dos fórmulas. Vean que esas dos fórmulas lo que están haciendo es que están, digamos, eh, relacionando los bobinados principales y los bobinados secundarios con la relación de transformación. Entonces, de esa forma vamos a ir y vamos a obtener un circuito equivalente, como el que estuvimos obteniendo con las impedancias, pero para el transformador reducido, en cierta forma. Entonces, ese es el primer concepto que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, vamos a pasarnos a ver. Okay, entonces, primero vamos a hacer un ejercicio sencillo de reducción y de cálculo de la relación de transformación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que indica lo mismo, lo siguiente. Aquí podemos hacer un poquito de interacción, tal vez alguien que me ayude a leerlo, para que no sea nada más yo explicando y explicando. Alguien que se ofrezca para leerlo. Vamos a ver si nos llevamos a llegar. Tal vez Christopher Zúñiga. Me ayuda Cristo para leer. Un transformador reductor con un bobinado primario de 174.000 espiras y un bobinado secundario de 1.000 espiras opera desde una línea de alta tensión de 40 volts y alimenta una carga de 60 amperios. Determinar el voltaje secundario, la corriente primaria y la potencia de salida del transformador, suponiendo una eficiencia del 100%. Damos un detalle, 40.000 voltios, ¿verdad? Aquí estamos hablando de el ejemplo similar al que estuvimos viendo cuando trabajábamos con eh, el transformador trifilar, donde lo que tenemos es un voltaje muy, muy alto y tenemos una carga al otro lado. Entonces vamos a hacer digamos, cálculos de esa relación de transformación. Ahora, ¿qué significa que la eficiencia es del 100%? Significa lo acabamos de ver, de que el transformador simplemente no es como si no estuviera ahí en el tema de consumo. Solamente transforma de un lado para otro exactamente la relación de transformación. Entonces, cuando hablamos de que la eficiencia es del 100%, no tiene pérdidas. Entonces, no calculamos una eficiencia porque resulta que es como si fuera un modelo ideal. Eso significa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, obtenemos los datos, ¿verdad? Cuando hablamos de espiras, es simplemente que estamos indicando número de vueltas o la bobina, cuántas vueltas tiene esa bobina. O también hablamos del devanado, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas tiene ese devanado? Es lo mismo, al final de cuentas. Espiras, vueltas, las vueltas del devanado, es lo mismo. ¿Ok? Y entonces vean que tenemos que aprender a identificar lo siguiente. Voy a devolverme a la lámina anterior. Tenemos que aprender a identificar que cuando me hablan de espiras, número de vueltas, me tienen que decir de cuál bobinado. Entonces acuérdense que el transformador tiene dos lados. El lado izquierdo, que es el primario, o de donde viene la tensión y viene la corriente, y el secundario, o del lado derecho, que es donde están las cargas o donde se está induciendo ese campo electromagnético en la bobina secundaria y al final de cuentas yo conecto algo ahí. Entonces aquí me están dando los dos números de vueltas. Me están dando las espiras del primario y me están dando las espiras del secundario. 174.000 en una, 100.000 en la otra. Todo bien. Pero además me están diciendo que opera desde una línea de alta tensión. Eso quiere decir que cuando opera desde,
lo que significa es que es el voltaje del primario. O sea que el transformador está conectado a una línea y la energía viene es del primario y para el secundario. Entonces los 40.000 voltios son, digamos, del primario. Ahora, podemos, así nomás, sin hacer los cálculos, saber si este transformador es reductor o elevador. Así solamente con esta descripción, ¿a alguien se le ocurre? ¿Y por qué? Repito la pregunta. Por el número de espiras. Bueno, de Ajá. vuelta. ¿Y qué sería entonces? Correcto, el número de espiras me dice a mí si es elevador o reductor. Y en este caso, ¿de qué tipo es? Este tiene menos. Elevador, profe. Elevador. ¿Ok? Entonces, elevador quiere decir que el voltaje que está en el secundario tiene que ser más alto todavía. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a ir a los cálculos. Entonces, vean que yo tengo que el voltaje del primario es 40.000 voltios. Entonces, recuerden que la ecuación es voltaje primario entre voltaje secundario es igual a n vueltas del primario entre vueltas del secundario. Entonces, si yo despejo el voltaje del secundario, vean que lo que hago es que multiplico el voltaje del primario por el número de vueltas del secundario en el número de vueltas del primario. Entonces, vean que el voltaje más bien da más bajo. Entonces, en realidad es reductor. ¿Ok? Entonces, no es tan fácil verlo. Usamos la fórmula, pero poco a poco podemos ir sacando, digamos, viendo los números, podemos ir. ¿Ok? Entonces, la respuesta aquí secundaria es, ¿qué tipo de transformador es? Es el reductor. O sea, el reductor porque del primario al secundario el voltaje está bajando. Entonces, es el reductor. Entonces, ya tenemos el primer dato. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando el voltaje del secundario. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje secundario? Simplemente haciendo un reflejo por ser un transformador de eficiencia 100%. Entonces, el voltaje simplemente es multiplicación por la relación de Profe, transformador. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló, aló, aló? Perdí. ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Alguien que me ponga Sí, el chat profe. ahí? Ok. Disculpen, ahí no. profe, Sí. disculpe una consulta. Es que yo acabo de entrar porque toda la mañana he tenido problemas de internet y hasta ahorita, bueno, porque se fue la luz, entonces, y hasta ahorita volvió. La pregunta es si estaban grabando desde el Sí, inicio. sí, estamos grabando. Ah, ok. Perfecto, muchas Acabo yo gracias. de perder el internet yo, pero igual la grabación continúa. Entonces ahí hay un hueco tal vez de unos cuantos segundos, pero sí, sí estuve grabando desde el inicio. Ah, Igual yo ok, perfecto. la semana pasada ya la publiqué y esta la publico durante los próximos días. Ok, Perfecto, gracias. listo, entonces continuamos. Lo repetimos, ¿verdad? El número de espiras principal, el número de espiras secundario, y entonces con eso obtenemos la relación de transformación. Y por último, entonces de esa fórmula vamos a empezar a hacer los cálculos. Esos son los datos que tenemos, que nos da el ejercicio. Y la primera ecuación que vamos a utilizar es la ecuación de relación de transformación, que la obtenemos en este caso de Bueno, N1 y N2. Ah, Profe. disculpen, sí. Sí, no disculpen, sé. disculpen. Sí, cuando se fue el internet perdí Gracias. el share. Listo, sí, disculpen. Ok, pues repito. La relación de transformación es la que me da, al final de cuentas, la relación entre voltajes. Esto se cumple por ser un transformador ideal. Si no fuera transformador ideal, no se está cumpliendo. Okay, entonces de ahí vamos a obtener y vamos a despejar el voltaje del secundario. Entonces simplemente pasamos el E1 a multiplicar, pasamos la N para un lado, la N2 para el otro y obtenemos E2, que sería el voltaje del secundario. O sea, el voltaje que se induce, digamos, en la bobina secundaria
la cual, pues en este caso nos da 230 voltios. Entonces vean que más o menos se parece a un sistema, digamos, de alimentación trifilar, donde tenemos un voltaje cercano a lo que se usa en una residencia, 240. Ahí tenemos el primer resultado. El primer resultado sería la relación, con la relación de transformación, obtenimos el voltaje secundario. Ese es, obtenemos, disculpen, el voltaje secundario. Ahí es la primera respuesta. ¿Okay? Ahora, esa relación de transformación también aplica para la corriente. Y entonces nos están dando además la carga del secundario. Vean que en ese caso la corriente en amperes del secundario es I2, o sea, estamos del otro lado. Entonces ahora más bien vamos a obtener I1, o sea, vamos a obtener la corriente del otro lado, o sea, vamos a más bien devolvernos ahora. ¿Cómo nos devolvemos? Igual, con la relación de transformación, siempre utilizando la fórmula, digamos, correcta para poder despejar para el otro lado. Y ahora más bien entonces devolvemos y calculamos I1, ¿verdad? Ponemos I2 por E2 entre E1, despejamos esta fórmula y obtenemos ahora la corriente de el primario, o sea, lo que está entrando al sistema. Entonces vean que esta es una de las razones, aquí se ve, digamos, numéricamente, de las cuales yo he indicado, de por qué utilizamos voltajes altos para transmisión y por qué usamos voltajes bajos para distribución. O sea, por qué la casa tiene un voltaje más bajo y por qué el sistema de transmisión tiene un voltaje más alto. ¿Por qué? Por esta relación. Vean que si yo tengo 60 amperios en el secundario, o sea, la casa le entran 60 amperios, al tener un voltaje más alto antes en el primario, yo apenas tengo menos de un tercio de amperio, o sea, menos de un amperio, 0.35 amperios en el primario. Lo que pasa es que tengo un voltaje muy alto. Entonces eso es lo que permite hacer la relación de transformación. Y también habíamos hablado de que este amperaje es el que determina el grueso del cable. Entonces, dentro de la casa, pues yo ocupo cables más grandes, pero es un tramo muy pequeño. Pero para hacer la transmisión del lado de atrás, que es lo que viene hacia las casas, yo tengo un cable más delgado, pero durante mucha distancia. Entonces, eso también nos dice un poco de por qué la red de distribución es de esa manera. ¿Está claro hasta ahí? Okay, voy a echar un segundo que me están poniendo. Ok, ¿sí se está viendo la pantalla? Que me pusieron en el chat que no. ¿O era antes que Sí, estaba? profe. Ok, es que estaba ahorita cuando me salí, sí, no se veía. Ok, listo, perfecto. Si no vieran, me dicen. Ok, listo. Entonces ahí está ahí. Ya tenemos dos cálculos. El voltaje secundario, ¿verdad? Que sería el voltaje de la segunda bobina, ¿verdad? Y tenemos el voltaje, la corriente del primario. ¿Ok? Vean que aquí ni siquiera estamos utilizando un diagrama del transformador. Estamos haciéndolo todo desde el punto de vista teórico. Si ocupo que ustedes tengan en mente siempre la bobina ahí en la mente, ¿verdad? Que es el circuito primario, el circuito secundario, que está, digamos, asociado, o es el mismo tipo de circuito que vimos, a este, ¿verdad? Esto es lo que tenemos al final de cuentas. Un voltaje primario, un voltaje secundario, corriente secundario y la relación de transformación. Esto es lo que tenemos en el diagrama que no está puesto en ese ejercicio. Lo tenemos que imaginar. ¿Ok? Entonces, listo. Entonces, ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es la potencia de salida del transformador. Entonces, potencia de salida estamos hablando del secundario, ¿verdad? Lo que sale del transformador. El transformador absorbe una cierta cantidad de potencia en el primario, la induce en el secundario y pues eso tiene una salida. Entonces vamos a calcular potencia del secundario. Entonces ahora simplemente multiplicamos. Simplemente tenemos que, como lo he mencionado anteriormente, o sea, como ya tenemos la corriente, tenemos el voltaje, y como la eficiencia es 100%, ¿verdad? Como el transformador es ideal, es una multiplicación básica como las que hicimos al principio, que simplemente la potencia es el voltaje que está en el primario, secundario, pero que serían los 40.000 voltios que me dieron el dato, por 0.345 amperios y tenemos 13.8 kilowatts. Entonces es uno de los primeros ejercicios básicos, digamos, de cómo hacer cálculos de un lado para otro con transformadores ideales. ¿Está clara esta parte? Profe, esa es la potencia de entrada, ¿cómo es? No, esta es la potencia de salida, más bien. Digamos que es así. ¿Ven que siempre tenemos que tener en mente un diagrama igual a este? Entonces, todo lo que está del lado izquierdo, ¿verdad? Todo lo que está de este lado es primario, entrada y, digamos, está del lado izquierdo. Todo lo que está del lado derecho es secundario y es salida y está del lado derecho, realmente.
Ok, entonces sí. Ok. Ahora, la potencia de entrada, ok, entonces, me preguntan en el chat, ¿es la potencia de entrada y la potencia de salida igual? Entonces la respuesta es sí, siempre y cuando tengamos un transformador ideal. Entonces, en el transformador ideal no estamos considerando pérdidas. O sea, lo que estamos diciendo al final de cuentas es que el transformador agarra la energía que viene al lado izquierdo y simplemente le cambia el voltaje y la corriente y no absorbe nada, absolutamente nada, lo cual no es real. Entonces, por eso estamos diciendo que es un caso raro, que es un caso específico, no un caso raro, un caso específico en el cual estamos, digamos, no tomando en cuenta las pérdidas dentro del mismo transformador. Estamos diciendo nada más, reduce aquí, aumenta aquí y listo. Entonces, en ese caso, sí, en ese caso la potencia de entrada y la potencia de salida es la misma. Entonces, ¿cuánto sería, digamos, no tendría sentido un ejercicio como este preguntar, por ejemplo, eficiencia? Porque ¿qué es eficiencia? ¿Cuál es el concepto teórico de la eficiencia? A ver, ¿alguien sabe? Cuando yo calculo eficiencia, ¿cuál es el concepto teórico de la eficiencia? Está relacionado con potencia, pero entonces, ¿cuál es? O con energía también, pero ¿cuál es el concepto de eficiencia? Rendimiento, esa es una opción, digamos, rendimiento está normalmente asociado a sistemas mecánicos, pero la eficiencia es, a final de cuentas, de lo que entra, ¿cuánto sale? Eso es la eficiencia. ¿Y cómo se calcula? Se calcula así, potencia de salida entre potencia de entrada. O sea, de lo que yo estoy metiéndole a un sistema, ¿cuánto de esa energía sale al otro lado? Entonces, todos los sistemas tienen un nivel de eficiencia. O sea, si yo agarro, por ejemplo, un bombillo y yo le meto una cierta cantidad de energía eléctrica, ¿cuánta de esa energía eléctrica se convierte en luz? Esa es la eficiencia. Entonces, aquí también tenemos lo mismo. En realidad, un sistema, digamos, de transformación que viene de primario a secundario, eh, tiene una cierta eficiencia, o sea, pierde un poquito haciendo la transformación y del lado derecho, al final de cuentas, entonces, consume un poco el mismo y entonces no toda la energía que entró salió. Entonces hay una pequeña diferencia. Este caso es el caso antes de eso. Estamos suponiendo que el transformador no tiene pérdidas, lo cual no es real, lo cual es un poco más, digamos, teórico para entender los conceptos. Para la respuesta del compañero de cuánto es la eficiencia, normalmente son bastante altas, son por aquí arriba del 80%, 90%. Y vamos a ir viendo, vamos a calcular un para ahora. ¿Okay? Entonces, ¿está claro hasta ahí? Okay, listo. Un segundo para pasarnos al segundo ejercicio. Entonces, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Igualmente, transformador ideal. ¿Okay? Entonces, vean que es simplemente otro ejercicio para irnos acostumbrando al concepto. Entonces, ahora alguien que me ayude a leer esta parte de arriba, como el enunciado, por favor. Vamos a ver quién, alguien se quiere nominar, o si no, yo digo quién. Vamos a ver, tal vez me ayuda. Tal vez me ayuda. Profe, yo le puedo ayudar. Ok, listo, perfecto. Un transformador ideal tiene una capacidad nominal de 2400 ujú, sobre 120 volts, Ok, entonces 9 sí, de veamos eso. 2. Veamos eso. ¿Qué significa eso? Vean que me están diciendo 2400 entre 120. Entonces, ¿qué es estos dos valores? Estos dos valores son el voltaje del primario y el voltaje del secundario. O sea, me están diciendo de una vez los dos. ¿Okay? Entonces, por eso lo ponen así, porque el transformador esa función tiene, reducir. ¿Okay? Entonces, esos son primario y secundario. Que sigamos. Y 50 vueltas en el lado secundario. Calcule A, la razón de las vueltas, B, el número de vueltas en el lado primario y C, las capacidades nominales de corriente de vanados primario y secundario. ¿Okay? Entonces, ven que es el mismo tipo de ejercicio. No es igual, pero es muy parecido. ¿Okay? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que, como decimos, entonces, pregunta, ¿qué tipo de transformador es este? ¿Reductor o elevador? Reductor. Correcto, ya es mucho más claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el voltaje del primario y el secundario es más bajo. Entonces siempre calculamos si es reductor o elevador de primario a secundario. O sea, la función es de entrada a salida.
entra por el primario, sale por el secundario. Entonces siempre estamos calculando, si decimos si es reductor o elevador, es porque estamos conectando, digamos, viendo la función de primario a secundario. Como este tiene 2400 en el primario y 120 en el secundario, por voltios, el número de vueltas, no hemos calculado todavía, entonces quiere decir que es reductor, correcto. Listo, entonces, primero, esto es un transformador reductor. Perfecto, ahí dice. Entonces, ¿por qué? Porque V1 es más pequeño que, pero más grande que V2. Esa es la única razón. Entonces, ¿cuál es la razón de vueltas? O sea, la razón de vueltas o la razón de transformación, o N, ¿verdad? Que lo hemos visto de varias formas, es la división de uno entre el otro. Esa es la relación de transformación. Entonces, vean que en este caso, como es un transformador reductor, lo que hablábamos, la razón de transformación da menor que 1. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es agarrando el voltaje del primario y más bien reduciendo. Entonces, el hecho de que sea 0.05 me dice que es reductor y también la relación de vueltas, de voltajes de uno con el otro me dice que es reductor. ¿Sí? Ahora, yo tengo además la fórmula de relación de vueltas con primario con secundario y puedo entonces calcular ahora el número de vueltas de el primario. Entonces, vean que utilizo esta misma relación de voltajes para calcular primero la relación de transformación, pero esa relación también aplica para el número de vueltas. Entonces simplemente voy y calculo el número de vueltas. Yo tengo los dos voltajes y los dos números de vueltas de primario y secundario. ¿Está claro hasta ahí? Ujú. Ok. Listo. Y por último, entonces ahora agarramos las potencias. Entonces, ¿por qué S, que es V1 por I1, es igual a V2 por V2? ¿Por qué esta equivalencia se da? O sea, ¿por qué esto es igual a esto? Porque es un transformador ideal. Ahí dice, la eficiencia es 100%, es un transformador ideal, entonces todo lo que entra sale. Entonces yo puedo utilizar esa forma así como está. Entonces vamos a ver que no siempre se puede hacer eso. Cuando ya no son transformadores ideales, eso no se cumple y hay que hacer cálculos adicionales. Ujú. Entonces quiere decir que ese voltaje de V1 por V2 o de V1 por V1, por I1, perdón, este voltaje da el total de potencia que nos están indicando, sea en primario, sea en secundario. ¿Ok? Pero entonces resulta que ahora vamos a calcular lo que nos están preguntando. Nos están preguntando las corrientes de cada lado. Entonces vean que esa fórmula, a pesar de que el valor de la multiplicación se mantiene, el transformador al ser ideal, pues lo que compensa la corriente en uno tiene que compensar el voltaje. Vamos a tener una corriente más baja y un voltaje más alto y el otro lado al revés. Eso se va a cumplir para que el número se mantenga. Entonces vamos a despejar de esta fórmula ahora más bien la corriente del primario. ¿Cómo? Con la fórmula de potencia. Llegamos al corriente del primario y por último, aquí, para eso está. ¿Okay? Entonces, pues, vamos y calculamos ahora inversamente. Calculamos la corriente del secundario con la fórmula que ya teníamos. Entonces, ven que se sigue viendo esa relación. En donde en el primario yo tengo, en el lado del voltaje alto tengo nada más 4 amperios, pero en el lado del secundario tengo 80 amperios. Entonces, deberíamos poder calcular número de vueltas, voltajes y corrientes y potencias de un lado y del otro en un transformador ideal. Entonces, es el primer tipo de ejercicio. ¿Está bien? Ok. Pues ahora, otro ejercicio diferente. Entonces, ahora vamos a aplicar
Ahora vamos a aplicar un anillo diferente. Entonces vean que ahora yo tengo otro tipo de transformador. Ahora tengo un transformador, igual tiene el bobinado principal, que está en el centro, ¿lo ven? Y ese bobinado principal ya me están dando la relación de vueltas. O sea, me están diciendo que N1 es igual a 1500 y que N2 es igual a 150. O sea, el número de vueltas del bobinado principal, de este lado, y el número de vueltas del bobinado secundario, de este lado. Pero aquí, entonces vamos a suponer que ahora el transformador ya no es ideal. Entonces, los valores de las impedancias que se ven aquí son parte del modelo del transformador no ideal. Entonces, vamos a ir solucionando. ¿Qué es el primer valor que me van a pedir? El primer valor que me van a pedir es el voltaje V1. ¿Por qué? Porque me están dando el voltaje V2. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que calcular ahora para atrás. Pero ahora tengo que considerar que este transformador ya no es ideal, sino que tiene una cierta relación de transformación y tiene pérdidas. Y van a depender de las corrientes que pasen por ahí. Me están dando el factor de potencia y me están dando el S, que el S es la potencia del secundario. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Vamos a utilizar estas relaciones que vimos aquí. Entonces vamos a reducir este circuito y vamos a convertirlo en algo como así. O sea, vamos a recortarlo y vamos a calcular un circuito que es equivalente al que teníamos, pero utilizando las fórmulas de cálculo de reducción, que serían estas. Entonces vamos a utilizar ya las fórmulas para calcular un circuito más sencillo, que tiene menos componentes, que tiene componentes diferentes, pero es equivalente al que tiene el transformador, ahora sí considerando las pérdidas. Entonces, vean que como yo estoy reduciendo este lado y lo quiero reflejar aquí, eso significa reducirlo, significa reflejarlo. O sea, lo que significa es que yo voy a decir, estos valores que están aquí, ¿verdad? Cómo los ve y cómo los absorbe o cómo los siente, digamos, cuál es el equivalente que siente el primario al tenerlos en el secundario. Entonces eso es lo que hablamos de reflejar. Entonces cuando reflejamos, lo que vamos a hacer es que vamos a decir, si yo tengo esta relación de transformación, que en este caso, ¿cuánto es? Es 10, porque vean que es 1500 entre 150. Entonces la relación de transformación es 10. Entonces, la relación de transformación la vamos a usar y vamos a utilizar esta fórmula para poder calcular estas dos fórmulas, para calcular el voltaje del secundario y voltaje del primario y cuáles serían las impedancias que se reflejarían en el primario para obtener un circuito más sencillo. Entonces, vean que este circuito tiene la misma parte primaria y tiene diferencias en la parte secundaria, pero ya no tiene el transformador. Estamos como eliminando el transformador para poder calcular cómo ve este primario, el secundario, en este transformador. ¿Se entiende esa parte? Profe, una pregunta, sí entendí, pero usted me podría decir los valores. El, Los valores ese, es un 27. sí, es 2.7 en resistencia, después J 9.1 ohmios en inductancia, aquí es J 0.088 en inductancia y 0.029 en resistencia. Gracias, profe. ¿Okay? Entonces vean que utilizando estas fórmulas, primero vamos a reflejar. ¿Cómo reflejamos esta inductancia? La reflejamos como 10, que sería la relación de transformación, al cuadrado por la impedancia del primario. Entonces 10 al cuadrado por la impedancia que ya todos hemos tenido. Igual con la resistencia. 10 al cuadrado, 10 es la relación de transformación, ¿verdad? Por la impedancia que tenía, que era 0,0029, que es este mismo valor que está aquí. Entonces, al hacer ese reflejo, yo reflejo la impedancia del secundario, la resistencia del secundario, bueno, la inductancia y la resistencia, que sería todo junto a la impedancia, y también reflejo el voltaje del secundario. Entonces aquí yo tengo 10 por 230,
que sale de la fórmula, esta fórmula de aquí. Entonces, una vez que yo tengo ese reflejo, ahora tengo un circuito mucho más sencillo, porque tengo un circuito que nada más tiene un voltaje aplicado aquí, caídas de voltaje en estos equivalentes y un voltaje aplicado aquí. Entonces, al tener esa reducción, ahora calculo de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente digo que la corriente es ES entre el voltaje. Hago los cálculos, llevo un factor de potencia y obtengo una resistencia. Y este circuito que está aquí abajo calculado es igual a los circuitos que ya hemos estado calculando. Simplemente un circuito de corriente alterna que obtiene una corriente. Una vez que obtengo esta corriente, entonces puedo calcular la relación de transformación. Ahora, bueno, la regulación de transformación, que es un valor que vamos a tener que empezar a calcular, que es simplemente cuánto está perdiendo el primario contra el secundario, y la eficiencia. Ahora sí. ¿Por qué la eficiencia? Porque resulta que ahora sí hay pérdidas. ¿Dónde están esas pérdidas? Están en estos valores de aquí, que son lo que está consumiendo este bobinado. Entonces, ¿cuál es una cosa que quiero que entiendan? Es que esta impedancia que está aquí es una impedancia que realmente se está perdiendo en esta bobina. O sea, la bobina, realmente la bobina arrollada que está ahí, tiene esta inductancia y esta resistencia. Entonces, ¿cómo obtenemos o cómo calculamos el valor de esas pérdidas? Entonces, utilizamos un modelo. ¿Cuál es ese modelo? Un modelo es donde ponemos un transformador ideal y le ponemos en serie los valores de sus propias impedancias a la pura par. ¿Sí lo ven? Esta parte sigo porque la entiendan, porque digamos es algo teórico que tienen que entender. Lo voy a repetir. Aquí en realidad lo que es una bobina que estamos modelando como una bobina ideal. O sea, este cuadro aquí adentro es una bobina ideal. Pero resulta que en la realidad esta bobina tiene, pues al ser un cable muy muy largo que da muchas vueltas, tiene una cierta resistencia. Y además al ser una bobina, tiene una inductancia. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos reflejando no, estamos modelando el transformador poniendo en serie estos valores. Entonces, realmente estos valores son los valores que se pierden, resistencia y resistencia, dentro de esta bobina y esta bobina. Y estas dos inductancias son los valores que genera, por ser una inductancia, una bobina dentro de este bobinado y este bobinado. Entonces, por eso es la impedancia la impedancia en el primario es igual al secundario, ¿no? Eso no, porque vean que aquí sí son dos bobinas por aparte. O sea, aquí hay una bobina que tiene cierta pérdida y aquí hay otra bobina diferente que tiene otra pérdida. Entonces, no son iguales las impedancias. Las impedancias sí son diferentes. Lo que son iguales, no, de hecho aquí no hay nada igual. ¿Por qué? Lo único que es igual aquí es que esta parte interna del transformador se modela como un transformador ideal. Pero al agregarle estos valores adicionales, entonces ahora deja de ser ideal. Porque en realidad para nosotros, las bobinas, los puntos de transformación son aquí y aquí. Entonces ahora ya no es ideal. ¿Por qué? Porque resulta que tiene esta parte interna que en realidad físicamente está metido entre la bobina. Pero para nuestro modelo lo ponemos como un circuito serie. ¿Está claro? Entonces, una vez que tenemos ese modelo, entonces ahora ¿cómo lo reducimos? Porque yo en realidad lo que quiero saber son los voltajes de entrada. O sea, ¿cuál es el voltaje que están aplicándose aquí sabiendo todo este montón de cálculos? Entonces, ¿cómo lo calculo? Lo calculo con esta reducción. Y esta reducción viene de la teoría. De la teoría de que para poder hacer una reducción, un reflejo de primario a secundario, yo voy a utilizar estas fórmulas, donde lo que voy a hacer es que voy a reducir de este circuito a este circuito. Y voy a obtener una forma más sencilla de calcular la corriente total.
que es simplemente poniendo todas las impedancias y utilizando estos factores en el secundario para calcular, voy a decirlo de una forma más coloquial, voy a calcular cómo siente este primario el efecto de todo esto que está de este lado. O sea, si yo aplico un voltaje aquí y resulta que tengo una bobina, esa bobina genera un flujo sobre esta, pero aquí hay una corriente. Entonces yo estoy sacando como un equivalente. Estoy sacando un equivalente en esto, en el que estoy parándome aquí y estoy diciendo cómo siente estas dos puntas todo lo que está aquí. Entonces lo siente, digamos, lo ve o lo refleja como el equivalente que sacamos en las resistencias de tal manera. ¿De cuál manera? De esta manera. Y para eso tenemos las fórmulas de cálculo para pasar las inductancias hacia el otro lado y sacar un equivalente. Una vez que tenemos un equivalente, simplemente calculamos la corriente del sistema como un circuito normal de corriente alterna y después sacamos la regulación de transformación, que es esta fórmula que está aquí, que está en la teoría, y sacamos eh, la eficiencia. Ahora sí eficiencia, ¿por qué? Porque resulta que ahora sí hay pérdidas en esos dos resistores y en esos dos inductancias. Entonces, ¿cómo calculamos? Calculamos el voltaje aplicado del secundario, perdón, que es 15, perdón, la potencia del primario, ¿verdad? 15 kiloamperios, y el del secundario. Entonces calculamos potencia entre potencia y listo. Potencia de Profe, salida, potencia de entrada. ¿Sí? a mí no me queda claro lo de la fórmula, digamos, yo veo en el libro que la fórmula, por ejemplo, la del voltaje dice que es VTH, me parece que dice, Ujú, es igual a V1, que es igual a V2 entre N, que es igual a V2, VS2 entre N. ujú. Yo, digamos, según lo que yo entiendo en la figura 13.35 del libro, para yo averiguar ese voltaje, lo que tengo que hacer es dividir el voltaje entre N. ¿Y por qué se lo multiplica? Porque estamos haciéndolo al revés. En el libro lo están calculando de un lado para otro. Yo lo estoy calculando de atrás para adelante. Mm, O sea, ellos están pasando de aquí para acá. Yo me estoy pasando del secundario al primario. Ellos están reflejando el secundario, el primario y el secundario. ¿Sí? Pero ahí dice, reflejando el circuito secundario en el lado primario, la 13.35. 13.35. Vamos a ver, voy a buscarlo como 13. La figura se refiere. Sí, señor. Sí, pero es que el VTH originalmente era aquí, ¿verdad? O sea, el VTH de ellos es el voltaje 1. Entonces, si yo tengo el VTH, sí, vamos a ver. Ok. Para ellos VTH, ¿verdad? De esta fórmula, Ajá, es el V1 mío, ¿cierto? ok. Y el V2 es el V2 mío. El tema es que yo ya tengo V2. Entonces yo estoy reflejando lo que ve el otro. Entonces por eso tengo que multiplicarlo. Porque yo estoy, o sea, reflejar significa que yo voy a agarrar este voltaje y lo voy a pasar como lo ve el otro lado. Ah, ok. O sea, en realidad el V2 sí es 230, el Sí, V1 sí. es lo que nos da No, 2000. correcto. O sea, aquí me están dando como los datos al revés. O sea, V2 está aquí, esto es V2 y es este valor. Entonces la pregunta es, ¿cómo ve este V2 esta bobina? Entonces yo lo que hago es que reflejo todo esto en este lado. Entonces por eso en la fórmula, perdón, me quedan las rayas en medio. Para mí, yo lo que estoy calculando es este. Entonces yo paso esto para acá y multiplico. Sí. Ok. Igual esto es un tema creo que te han dado cuenta que estos temas todos son iguales. Todos son de fórmula, pero también es mucho de interpretación del circuito. O sea, hay que entenderlo y ver para dónde se aplica y dónde no, y el tema visual. Es lo mismo. Entonces, hay que practicarlo. Por eso estamos haciendo este ejercicio. Gracias, profe. ¿Ok? Y después simplemente, entonces, como le digo, calculamos potencia y calculamos eficiencia. RT es una fórmula que se calcula simplemente de esta forma para obtener la regulación de transformación. ¿No? Y después la potencia.
¿Hasta ahí está claro? Vamos a hacer un último ejercicio. Okay. Este ejercicio es más bien de la parte de la primera parte teórica que vimos, en donde relacionábamos el flujo como si fuera un circuito. Entonces vamos a leer, voy a leer yo esta vez. En la figura se muestra un núcleo de dos columnas. Ven que tenemos el núcleo. ¿Qué es? El núcleo es esta parte metálica por donde pasa el flujo electromagnético. O sea, es el metal que está ahí dando vueltas. Entonces la bobina dispuesta en la parte izquierda, o sea, esta bobina que está aquí, ¿verdad? Tiene 600 vueltas. Hasta aquí. Esta tiene 600 vueltas. Y la bobina de la derecha tiene 200 vueltas. Entonces las bobinas están enrolladas en las direcciones que se muestran. ¿Para qué ocupamos saber eso? Para saber para dónde va el flujo. Ven que si la corriente va, la bobina va en esta dirección, el flujo va para allá. Y si la bobina en este caso va en la otra dirección, va para allá. Entonces ahorita vamos a ver que eso va a afectar. Ya vamos a ver cómo. Entonces, si tomamos en cuenta las dimensiones, entonces aquí tenemos que hablar las dimensiones, ¿qué flujo producen las corrientes? Y si fuera I1 igual a 0.5 y 2 a 1 amperio, y suponga que la permeabilidad del metal es 1200. Aquí más bien estamos calculando otra cosa. Aquí estamos calculando con esas corrientes cuánto es el flujo electromagnético que se genera. Entonces, vean que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la teoría que vimos en las presentaciones de la semana pasada, donde vamos a reflejar, digamos, vamos a utilizar una analogía, es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una analogía de cuánto genera esta corriente y uno, qué cantidad de flujo electromagnético produce. Y vamos a decir que la resistencia o la permeabilidad del metal por el que pasa ese flujo electromagnético, o sea, el campo electromagnético que pasa por ahí, más bien se va a oponer a ese flujo. O sea, el metal que está ahí se va a oponer. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un circuito equivalente, pero ahora digamos equivalente para el comportamiento, en donde vamos a decir que esta bobina genera un flujo electromagnético que se calcula de esta manera. Esto viene de la teoría, que es el número de vueltas por la corriente. Pero resulta que vamos a decir que está en esta dirección, en la dirección positiva. ¿Por qué? Porque resulta que si hacemos aquí, ¿se acuerdan de la ley de la mano derecha? Si yo tengo la bobina por allá en esta dirección, entonces hago una ley de mano derecha y el flujo sale para arriba. Entonces en ese caso, aquí la bobina genera el equivalente a un voltaje en esta dirección. Ahora, ¿qué es esta R? Esta R es la resistencia que da el núcleo, o sea, el trozo de metal que es por el que está pasando el campo electromagnético, a ese flujo que genera esta bobina. Esta parte sí es un poquito difícil de entender. Díganme si están entendiendo, si no, para explicarlo de otra manera. ¿Sí se está entendiendo? Ok, voy a hacer una cosa. Voy a abrir un segundo la presentación para que vean de dónde viene esto. Ok, ¿de dónde viene esto? Esto viene de esto de aquí. Que esta es la presentación que vimos la semana pasada. Entonces vean que yo tengo un circuito magnético en donde esa F, ¿verdad? Esa fuerza magnetomotriz, que en este caso, ¿cuál es? Es la fuerza magnetomotriz que surge, sale de esta bobina.
Entonces esa fuerza magnetomotriz que está ahí está dada por la cantidad de vueltas que tiene la bobina y la corriente que pasa por la bobina. Entonces, de ahí sale esa primera parte. ¿Okay? Entonces ahí sabemos de cuánto es la fuerza que sale de aquí. Ya habíamos dicho que esas fuerzas las podíamos emular, las podíamos simular como si fuera un circuito eléctrico regular. Entonces por eso es que armamos el circuito eléctrico regular. Pero el voltaje de ese circuito, que es una equivalencia, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos por el número de vueltas por la corriente. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos la resistencia? La resistencia la calculamos con la resistencia al flujo. Entonces surge este circuito eléctrico que al final de cuentas es esta fuente que está aquí, es el número de vueltas por la corriente de esa bobina. Esta fuente que está aquí, que ¿por qué está en esa dirección? Por la ley de la mano derecha. Ven que si yo me paro aquí y la bobina se enrolla de esta manera, yo hago mano derecha hacia acá, tira hacia abajo. Entonces, sí saben que es la ley de la mano derecha, cuando lo aplico, no saben de qué estoy hablando. Profe, sí sé, yo digamos, sí sé, pero no entiendo por qué es que se dice que se enrolla para ese lado, ¿cómo lo, por la corriente? Por la línea punteada, correcto. Vean que la corriente viene por aquí, por la parte superior, y aquí se mete por debajo. Entonces quiere decir que, o sea, está enrollándose. Cuando viene el lado izquierdo, viene superiormente por encima de la bobina. Cuando se mete por detrás de la bobina, da vuelta hacia la derecha. Entonces yo tengo que hacer mano derecha en esta posición, o sea, pararme aquí y poner la mano. Entonces yo lo que hago es que yo sigo la dirección de la corriente con los dedos y entonces la dirección de la corriente sale hacia arriba. ¿Por qué? Porque el flujo electromagnético tiene esta dirección, sale para acá. En realidad es como así, arrollado en esta forma. Pero tiene esta dirección, va para afuera. Entonces el flujo que se genera aquí, el cual yo voy a hacer una equivalencia con una fuente de corriente de voltaje, tiene esta dirección hacia arriba. Más o menos. Entonces por eso yo estoy haciendo una equivalencia de una fuente de corriente, de voltaje en este caso, que tiene positivo hacia arriba. ¿Qué es esto? En realidad es una equivalencia de cuánto es esa fuerza magnetomotriz que genera esta bobina. Sí, más o menos. Okay. Entonces sigamos para no quedarnos botados. Entonces dijimos, esta bobina con la fuerza electromagnética que genera, se refleja como esta fuente que está aquí. Y se puede poner una fórmula porque la estamos haciendo una equivalencia con un circuito eléctrico. ¿Qué es esta resistencia? Esa resistencia es la resistencia que genera el núcleo de metal, o sea, el trozo de metal que está ahí, a la fuerza electromagnética. Entonces, por eso, y eso está relacionado con la permeabilidad que nos están dando. ¿No? Y por último, tenemos la otra parte, que es igual, si hacemos ley de la mano derecha aquí, entonces quiere decir que el flujo va hacia abajo. Entonces, por eso la corriente está en la otra dirección. O sea, aquí la fuente está hacia abajo. Entonces, con esta equivalencia, obtenemos, digamos, la relación que hay entre esta bobina y esta bobina. Y podemos decir cómo se relacionan, cómo este flujo afecta a la otra bobina al otro lado. Entonces, eso lo habíamos visto en una de las presentaciones. Un segundo para buscarlo. Pues recuerden que eso venía de aquí, donde yo tengo la fuente, la bobina, el núcleo magnético y un campo que pasa por él. Y entonces yo voy a, primero, la relación de transformación, eso ya lo vimos en los ejercicios anteriores, pero entonces resulta, bueno, aquí está lo de la reducción de la impedancia, que lo vimos en el ejercicio anterior, entonces quiero llegar a esa la eficiencia, ya lo vimos la semana pasada, la relación de transformación, que está aquí como se calcula, ¿okay? Pero aquí lo estamos haciendo, calculándolo con
los devanados. La fórmula. Ok. Entonces, este circuito fue la equivalencia del circuito anterior del sistema, digamos, de la bobina. ¿Cómo calculamos ahora esa R? Esa R está relacionada con la permeabilidad. Entonces, la permeabilidad que me dieron es el valor que yo voy a utilizar para poder calcular esa R equivalente. O sea, como la resistencia a la fuente magnetomotriz se va a calcular de esta manera para obtener una R equivalente en un circuito eléctrico que vamos a usar para calcular ahora sí los demás valores. Entonces, aquí vamos a obtener una R que no va a estar en ohmios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un valor similar o equivalente al que vamos a obtener. Entonces se obtiene en esta término, que es V entre Webers. Y por último, entonces obtenemos el flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo en este circuito equivalente es el equivalente a la corriente. Entonces aquí sigue aplicando los valores que aplican en un circuito eléctrico. Solamente que ahora en lugar de voltaje tenemos esta relación y en lugar de resistencia tenemos la resistencia a la fuerza magnetomotriz y lo que calculamos es el flujo, que sería en un circuito normal. Un circuito normal sería la corriente. Entonces, aquí, ¿cuál es la analogía? La analogía es que esto en un circuito normal sería V. R sería la resistencia de un circuito normal. Aquí es este término, que es la resistividad electromagnética a esa bobina. ¿Y qué es I? I es el flujo electromagnético. Eso es lo que hemos visto la clase pasada y ahora sí un ejercicio. Entonces yo calculo este flujo en Webers. ¿Está claro? Eso viene de aquí, recuerden. Eso lo hemos visto la semana pasada. Que hay equivalencias. Entonces, ¿qué es la corriente? El flujo. ¿Qué es la fuerza magnetomotriz? Electromotriz, la fuerza magnetomotriz. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es la reluctancia. Entonces, trasladando estos valores a un circuito regular, podemos utilizar la ley de Ohm, que es lo que estamos haciendo. Entonces, al aplicar la ley de Ohm, podemos obtener valores que están relacionados entre ellos de este lado del magnetismo y obtenemos flujo magnético. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora sí, profe. Ok, excelente. Eso ubicó más. Esto es un tema de práctica, o sea, ahora mismo no solo es práctica, o sea, es práctica y teoría. Porque si hacemos práctica sola, podemos entender el ejercicio y podemos repetirlo, pero si no estamos entendiendo la teoría, después nos ponen un ejercicio un poquito diferente, ya quedamos fuera de base. Hay que entender esa relación. ¿Ok? Ok, listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más, nada más. Ok, tenemos un segundo para buscar.
Ok, no, vamos a dejarlo por ahí porque esos son los ejercicios que tengo exactamente de este tema. Les voy a poner el documento. El documento en realidad es un extracto del libro, más que todos para que tengan de referencia y hagan paso por paso y vayan entendiendo los ejercicios. Uno de esos ya lo hicimos, que fue el que acabamos de solucionar el problema, la figura número... Les digo cuál es. Este, ya lo acabamos de hacer. ¿Verdad? Este lo acabamos de calcular, ese está en la página 578, que ese es parte del extracto que les voy a poner. Entonces simplemente es cálculo de transformador ideal, en este caso. Voy a ponerles este extracto y les voy a poner 2 ejercicios más para que los solucionen con, digamos, con respuesta. Y también pueden calcular lo que siempre han estado practicando, que es que hacen el normal e inmediatamente hacen el problema que tiene la respuesta para ver si les da el mismo valor. Eso yo he visto que muchos compañeros lo hacen, que me preguntan cuando ya no llegan a esta respuesta, ¿por qué no llegaron a esta respuesta? ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí para no botarlo demasiado, porque yo sé que este tema es un poquito complejo, sobre todo la segunda parte. Entonces les voy a poner este extracto, léanlo, y si tienen dudas, entonces me las pueden preguntar o por chat o me las pueden preguntar mañana en el laboratorio, si hubiera alguna teoría, alguna pregunta específica. Ok, estaríamos entonces. Muchas gracias, profe. ¿Hay alguna pregunta adicional de los ejercicios, de Gracias, la profe. teoría o del laboratorio? Si no, estaríamos por ahí. Entonces. Gracias, profe. Está bien, gracias. Nos vemos Gracias, otra semana. profe. Nos vemos mañana. Gracias, profe.